Señores, en este tiempo de reflexión, en este tiempo de Domingo de Ramos, de Domingo de Resurrección, de la Semana Santa, es un tiempo que debemos de reflexionar. Y no solamente por el hecho de que este espacio es un programa técnico en transporte, también la fe, la religiosidad es parte de cada uno de los integrantes del mundo del transporte, aéreo, marítimo y terrestre. Dios está presente por aire, por mar y por tierra. Y por eso, tratándose hoy un domingo especial, queremos conversar con un sacerdote amigo sobre la Semana Mayor. Con nosotros, el padre Rainer Vázquez, vicario parroquial de la Catedral Santiago Apóstol el Mayor de esta ciudad de Santiago. Saludos, padre. Bienvenido a Por Aire, Mar y Tierra. Gracias, Pedro. Muy buenas tardes para todos y muchas bendiciones en este Domingo de Ramos que estamos celebrando ya en el día de hoy. Así es, A las padre. órdenes y muchas bendiciones. Amén. Gracias, padre. Padre, la Semana Santa, ¿qué es? Bien, para poder entenderlo me gustaría partir de lo general para llegar a lo particular que es la Semana Santa. La Iglesia Católica tiene organizado lo que se llama el año litúrgico. Dentro de ese año litúrgico están los diferentes tiempos: tiempo de Adviento, tiempo de Navidad, tiempo de Cuaresma, tiempo de Pascua y el tiempo ordinario. Si te das cuenta, hay 5 tiempos. De esos 5 tiempos, cada uno va enmarcando como una etapa de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el de Adviento va a tratar de lo que tiene que ver con la venida del Señor y con la profecía de que vendrá un Mesías. Y tanto va a tocar la primera venida como la segunda venida de nuestro Señor. La Navidad, como su nombre lo dice, es el nacimiento ya del Mesías. Luego viene lo que es la Cuaresma, que va a tratar todo este tiempo de preparación de los 40 días de ayuno y oración que nuestro Señor Jesucristo pasó. Y dentro de la Cuaresma está lo que es la Semana Santa, que es lo que el tema que quiero enfocar. Luego que pasa esa Semana Santa, viene lo que es el tiempo de Pascua, que es el tiempo de la resurrección de nuestro Señor Jesús, y luego el tiempo ordinario, que es sobre la vida pública de Jesús en gran medida, y un tiempo de esperanza, donde los cristianos esperamos la segunda venida de nuestro Salvador. Entonces, si te das cuenta, la Cuaresma entra en la parte, la Semana Santa entra en la parte final de lo que es la Cuaresma y enlaza con lo que se llama el Triduo Pascual. Entonces, como ya acabo de decir, la Semana Santa es la parte final de la Cuaresma y entrelaza con el Triduo Pascual para luego dar paso a lo que es la Pascua. En Semana Santa, pues, entonces nos enfocamos para meditar sobre la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Para nosotros, como cristianos, hay 2 grandes acontecimientos de la vida de nuestro Salvador que van a marcar lo que es el año litúrgico. El nacimiento de Jesús, lo que celebramos en Navidad, y lo que es la resurrección, es decir, el paso de la muerte a la vida de nuestro Señor. Entonces, para celebrar esos 2 acontecimientos, la Iglesia Católica pues tiene un tiempo de preparación. Para el nacimiento de Jesús, como ya decía ahorita, tenemos el Adviento. Y para lo que es la Pascua, la resurrección de Jesús, tenemos este tiempo de Cuaresma. Entonces, ya al terminar la Cuaresma, entonces meditamos sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero también a eso se le agrega lo que pasó con sus discípulos, los más cercanos a él, en ese tiempo que él vivió muy difícil. Por ejemplo, hoy meditábamos la pasión. La Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos y termina con la Vigilia Pascual el sábado en la noche, el sábado santo. Entonces, hoy hemos meditado cómo Jesús entra a Jerusalén y lo proclamaron rey, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana, y con ramos, y lo recibieron muy alegres. Pero luego
las autoridades judías lo buscaban para matarlo. Entonces luego nosotros en la liturgia de hoy meditamos en lo que es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. La Semana Santa entonces, en síntesis, es aquel tiempo que meditamos esos grandes acontecimientos de nuestra fe cristiana, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Por qué no se come carne en Semana Santa o durante la Semana Santa o la Cuaresma? Mira, la iglesia nos invita a penitencias, diferentes penitencias a los cristianos. Entre ellos está eso, lo que es la abstinencia. Aunque la iglesia nos invita a que todos los viernes del año, pues hagamos abstinencia de comer carne o de algún otro alimento, pues como una manera de dominar nuestra voluntad, pero también para aquellos que íbamos a invertir en esos alimentos que quizás nos agradan, que nos gusta, utilizarlo para hacer alguna obra de caridad. Entonces, a modo general, todos los viernes la iglesia nos invita a no comer carne. Ahora bien, hay gente que durante Cuaresma, para hacer un sacrificio y para demostrarle a Jesús su amor para con él y también para entrenarse en dominar la voluntad, deciden no comer carne, también deciden no comer dulces. Personas que les gusta fumar cigarrillos, dejan de fumar por este tiempo. Gente que le gusta jugar la lotería, por ejemplo, deja de jugar la lotería como un sacrificio de que puede dominar su voluntad. Ahora bien, la iglesia en tiempo de Cuaresma nos invita básicamente a no comer, a la abstinencia de carne el miércoles de ceniza y el viernes santo. Pero también, como ya los viernes anteriores ya se decía que no comamos carne, pues también hay gente que no la come. Pero básicamente es el miércoles de ceniza y el viernes santo. ¿Por qué la carne? Sí. Los que tuvimos la experiencia de campo y que escuchamos a nuestros abuelitos hablar de esas realidades del campo, comer carne en aquellos tiempos era un privilegio, no era todos los días. Yo recuerdo que mi abuelo me decía que los sábados tocaban un cuerno de vaca o que tocaban algo para anunciarle a la comunidad que había carne, que se había matado un animal, en este caso carne de vaca o de cerdo, y de esa manera pues ya los sábados se comía carne porque era un privilegio. Gracias a Dios que ya esto ha ido mejorando y la gente puede comer carne en gran medida casi todos los días. Hay gente que puede, otros no, los más pobres no, pero hay gente. Entonces por eso la iglesia también invita a algún otro alimento, algo que a mí me guste y que sea costoso, pues yo lo dejo de comer. Entonces ahí la iglesia invita a lo que es el sacrificio cuaresmal. Es decir, ese dinero que yo iba a invertir en algo que me gustaba o que me gusta, entonces yo lo voy echando en un sobre que le llamamos el sacrificio cuaresmal. Y el domingo quinto de Cuaresma, entonces llevo esa ofrenda, ese sacrificio que he hecho a mi parroquia para que la iglesia lo utilice en favor de los pobres. Y ese es un buen sacrificio porque yo me sacrifiqué de comer algo que me gusta, pero a la vez hice una obra de caridad a una persona pobre. Con ese sentido, los sacrificios siempre es bueno hacerlo enfocado, que debe terminar en una obra de bien. Hacer sacrificio por sacrificio no vale la pena. Nos sacrificamos para hacer una obra de bien. Padre, entonces, sí. Por eso la carne, pero también la iglesia dice cualquier otro alimento. Por ejemplo, ahora hay gente que está ayunando de utilizar aparatos electrónicos. Los celulares. En la noche, los celulares. Porque es una manera también de decirle, yo, el celular no me va a controlar, o la computadora no me va a controlar. Entonces, yo he sabido de gente que lo que están haciendo es eso. Su ayuno es de usar aparatos electrónicos en la noche. Y eso. Padre, ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí. En caso de que una familia humilde recibe un día de lo que uno debe abstenerse de consumir carne y le llega ese día, ¿qué acción debe de tomar?
Parece, No, sí. debe comérsela, si ese fue el día que apareció, porque si ha hecho ayuno en todos los otros días que no ha podido comer carne, y ese día fue el que le llegó, no hay pecado en eso, comérsela. Se la debe de comer. Sí, no Una hay ninguna persona falta. pobre. Ahora, una persona que puede comer carne todos los días, el viernes, entonces yo me abstengo, por eso se le llama abstinencia. Me Ok. abstengo ese día. Pero el que se ha abstenido todos los otros días, el único día que le apareció fue el viernes, pues se la puede comer y no hay ningún pecado. ¿Hay alguna diferencia, padre, entre la celebración en nuestra Iglesia Católica de esta Cuaresma y los hermanos separados? ¿Se maneja de manera diferente? Bueno, como somos denominaciones distintas, cada uno tiene su manera de realizar sus cultos, pero en esencia hay hermanos cristianos que celebran lo que es la pasión, muerte y resurrección, porque los cristianos creemos igual en eso. Creemos que Jesucristo padeció en la vía dolorosa, que fue condenado injustamente, creemos que murió en la cruz y creemos que resucitó. Ahora, en el modo de celebrar, ahí es que está. Porque nosotros, por ejemplo, los católicos, tenemos nuestro culto divino, una de sus celebraciones son las Eucaristías. Algunos hermanos cristianos no tienen la Eucaristía, pero celebran de algún otro modo. Y por ejemplo, hay otros cristianos que la celebran en otro momento, por ejemplo, los ortodoxos. Si no mal recuerdo, es una semana después que nosotros celebramos la Semana Santa, que ellos la celebran. ¿Por Y qué va? los episcopales, por ejemplo, ellos celebran la Semana Santa igual que nosotros, excepto que ellos no creen, o sea, no están en comunión con el Papa. Los episcopales, que en Inglaterra se le llaman anglicanos. Padre, ¿por qué la diferencia que no es fija, se mueve la fecha de la celebración de la Cuaresma? ¿Por qué? Ah, sí, porque el calendario litúrgico de la Iglesia Católica tiene como punto de partida la Pascua judía. Entonces se celebra un domingo posterior a la Pascua judía. Entonces, pues, como es movible esa fecha, entonces también el inicio de la cuaresma es movible, porque la cuaresma se va a ajustar de acuerdo a cuando caiga la Pascua judía. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo nació en la cultura judía, practicó incluso el judaísmo en un primer momento. Ya es después que él elige a los discípulos, se va formando esa comunidad y que cuando él resucita comienza lo que es el nuevo camino o la comunidad cristiana. Y ahí es que surge el cristianismo. Pero nuestro Salvador, su origen cultural es judío. Entonces, por eso a mí me encantó mucho. San Juan Pablo II le llamó a los judíos nuestros hermanos mayores en la fe, porque realmente nuestro Salvador nació en una cultura judía. ¿Qué recordamos, Padre Rainer, el Viernes Ajá. Santo y qué acto se realiza en la iglesia? Bien, la Semana Santa la Iglesia la ha diseñado que nos va llevando poco a poco a entrar en ese misterio de la pasión, muerte y resurrección. Como ya dije al inicio, hoy la entrada a Jerusalén, el Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Mañana, lunes, entonces vamos a leer, el lunes santo, vamos a leer aquel acontecimiento donde María entra y perfuma los pies de Jesús. Y Judas Iscariote la recrimina, que como un perfume tan caro se le va a gastar uniendo los pies y eso, que eso se pudo haber utilizado para los pobres. Entonces, el martes santo, entonces viene Jesús, anuncia que Judas lo va a traicionar, pero también anuncia la negación de Pedro. Eso es el martes santo. Y el miércoles santo, entonces vamos a meditar la ejecución ya de Judas, de la traición de Judas. El jueves santo, vamos, entonces ya comienza en la tardecita lo que es el triduo pascual. Generalmente
el jueves santo en la mañana se suele celebrar la misa crismal. Este año en Santiago se ha pospuesto para otra fecha por las condiciones que ya conocemos del COVID. Okay. Pero sí vamos a celebrar el jueves ya en la tarde, que inicia el triduo pascual, vamos a celebrar lo que es la Cena del Señor, que es la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Está ahí el lavatorio de los pies y ya todo lo que conocemos. Cuando se celebra esa Eucaristía, al final se reserva el Santísimo. Entonces, muchas parroquias o las parroquias acostumbramos a tener momentos de adoración. Este año, por la realidad del COVID, cada parroquia, en Santiago por lo menos, va a organizar eso de acuerdo a su realidad. Y luego, el Viernes Santo, que es el día como que meditamos todo en conjunto, lo que es la pasión y muerte de Jesús, pues ya ahí tenemos en la mañana, tenemos adoración al Santísimo. Algunas personas en aquel tiempo, este año no se va a poder hacer, visitaban los 7 monumentos, como se suele llamar, y la adoración a Jesús en la Eucaristía, hasta el mediodía. Luego, por ejemplo, en la catedral vamos a tener las 7 palabras, las 7 últimas palabras de nuestro Salvador. Y luego a las 3 de la tarde, que es como la liturgia culmen del Viernes Santo, ahí ya vamos a meditar sobre la pasión y muerte de nuestro Señor. Entonces, el Viernes Santo, eso es lo que solemos hacer, meditar sobre la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el día más importante de la Semana Santa y por qué? Bueno, si tomamos las palabras de San Pablo, que dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Por tanto, entiendo que todos son importantes, pero el más importante es el domingo de resurrección, porque es donde pasamos de la tristeza a la alegría, es donde pasamos de la muerte a la vida con Cristo. Por tanto, el domingo de resurrección, entiendo, y para mí y para nosotros como cristianos, es el día más importante de la Semana Santa, porque nuestra fe no culmina en la muerte, en el dolor, el sufrimiento, no termina derrotada, sino en Cristo resucitado. Por Padre, eso nuestra esperanza de que si morimos con Cristo, como dice San Pablo, con Cristo resucitaremos. Padre, estamos en una Semana Santa atípica, por lo que ya usted ha mencionado, con el Sí. COVID-19. Pero la Semana Santa, hoy en día, ¿se celebra distinta que años anteriores o la afluencia de personas es menor? ¿O eso es simplemente cháchara de los medios, queriendo quitar la importancia que tiene de este acto religioso? Bueno, nosotros antes de la pandemia, cuando celebramos la Semana Santa en las pandemias, tuvimos muy buena asistencia. Lo que pasa es que nosotros no damos mucha promoción, como quizás en instituciones comerciales que reciben turistas y eso, y quizás no hacemos tanta incidencia en los medios de comunicación, sino gracias a ustedes que nos abren los espacios gratuitos, los noticieros, así que la gente se entera. Pero también hay que ver que en Santiago, voy a hablar en Santiago, pero también en el país, son muchas las parroquias y todas se llenan. Antiguamente, pues habían 44 parroquias aquí en Santiago. Hoy día, con las cuasi parroquias, llegan a más de 116. ¿Tú entiendes? Entonces, imagínate todo eso lleno, un Viernes Santo y un Domingo de Resurrección o la Vigilia Pascual, más las capillas que tenemos en las diferentes parroquias, son mucha gente. Lo que no hay una gran multitud, porque como te digo, reunirse, por ejemplo, aquí en la Arquidiócesis de Santiago, en 116 parroquias y contando las cuasi parroquias, pues imagínate. Y las capillas también que hay. Entonces, claro, hay gente que lo toma para otra cosa, es cierto, pero también hay mucha gente
que lo dedica para la meditación y la reflexión. También hay que ver que hoy día tenemos muchas opciones de quedarnos en casa viendo una película, o ir al cine, o ir a la playa. Me estoy refiriendo a aquel momento que no había pandemia. Ahora con la pandemia se ha reducido bastante. Primero porque en los templos no podemos recibir a todas las personas. Y segundo, pues hay personas que tienen temor de ir a lugares donde hay muchas personas. Claro, en la catedral tomamos todas las medidas de precaución, todas las medidas sanitarias porque queremos celebrar nuestra fe, pero sin que nadie se contagie. Padre Entonces, Rainer, yo soy sí. de lo que creo que la gente ha ido cogiendo más en serio lo que es su fe cristiana. Por ejemplo, en la catedral tuvimos que aumentar los horarios de confesiones porque ha habido una buena afluencia de gente confesándose. Teníamos miércoles y jueves un equipo de sacerdotes confesando. Pues ya ahora vamos a confesar lunes, martes y miércoles santo, de 4 a 6 de la tarde. O sea, la gente está volviendo a Dios a pesar de las limitaciones de la pandemia. Padre Rainer, gracias por haber estado con nosotros en esta tarde y ofrecer estas orientaciones tan positivas y que tanta falta le hace el alma para seguir hacia adelante enfrentando las dificultades que nos ofrece la vida cada día. Gracias a ustedes, Pedro, y nada, invitaré a la gente que saque un tiempo para la reflexión, para que primero medite sobre su vida, cómo va su vida ante la santa voluntad de Dios, y que sea capaz de dejarse amar por Jesús, que Dios nos ama a todos, aun sin nosotros merecerlo, como dice el profeta Oseas, que el Dios le dice a través del profeta al pueblo de Israel: te amaré aunque no lo merezca. Así es el Dios misericordioso que Jesús nos ha revelado, un Dios que nos ama aun sin nosotros merecerlo. Muchas gracias y bendiciones para todos. Gracias. Con nosotros el Padre Rainer Vázquez, vicario parroquial de la Catedral Santiago Apóstol el Mayor. Nosotros pausamos.